Entonces, This call is now being recorded. la gente inteligente que dice que estamos grabando de una voz muy chistosa. Entonces, por ejemplo, uno trabaja, entonces sí, entonces los sismos, entonces uno, hay gente que los representa en coordenada latitud y longitud, entonces que a cuántos grados del norte, a cuántos grados de la longitud cero, que es la, si ustedes de pronto se acuerdan, el meridiano Greenwich o lo que sea que pase por allá. Entonces nosotros estamos como entre 70 y 80 grados de latitud en longitud oeste. Entonces pero hay gente que representa esas berracas coordenadas no en latitud y longitud, sino en metros a partir de un punto. Y entonces el punto lo ponen en Bogotá. Entonces una coordenada 1000 yo no sé qué cosa, 1.000.000 no sé qué cuánto y 1.000.000 yo no sé qué cosa norte y 1.000.000 no sé qué cosa este. Entonces uno convierta esas latitudes y longitudes a esas coordenadas norte y este, son coordenadas planas. Y luego salieron con unas nuevas coordenadas que llaman magnacirgas. Y eso es una, uy, qué cosa tan loca, ¿no? Toda esta vaina. Entonces yo me hice un programa para pasar de un sistema de coordenadas a otro, y como no tenía bien la fórmula o algo para hacer la conversión, entonces lo que hice fue, tenía muchos puntos e hice una regresión que la cargué, la trabajé en RStudio para sacar los coeficientes, como para decir, vea, entonces esto voy a convertir tal cosa a tal otra utilizando esta fórmula. Eso fue un agente inteligente, eso es inteligencia artificial, hacer esa regresión y que se la ponga yo a un software estadístico y que me saque eso. Ahí ya hay otro tipo, digamos, de uso de la inteligencia artificial. Nosotros hasta ahora hemos hablado de cosas muy sencillas en inteligencia artificial, de los agentes eh, de modelos Intel, los agentes con modelo de entorno, los agentes orientados a metas, bueno, todo ese tipo de agentes orientados en utilidad. Hemos hablado de las búsquedas de soluciones, ¿no? Búsqueda informada, empezamos a hablar de la búsqueda informada. Y después ustedes se van a dar cuenta, Python, o sea, para trabajar inteligencia artificial, la jugada es Python. Sobre todo porque aquí nosotros hasta ahora hemos hecho una cosa como muy rudimentaria, muy desde el principio, pero en la parte yo creo que después del parcial que tendremos, cuando empecemos a hablar de lo que es el aprendizaje de máquina, el aprendizaje supervisado y no supervisado, ahí ustedes se van a dar cuenta que el lenguaje es Python. Porque en Python uno carga todas las librerías para uno hacer el aprendizaje de máquina. Entonces ahí es donde Helen vas a ver que sí, o sea, para hacer inteligencia artificial, uno la puede implementar en C, uno la puede implementar en JavaScript, algunas cosas y toda la cosa, pero en este momento, digamos, el frontend, en donde estamos, pues como el edge más bien, como que el borde dicho, lo que más utiliza para inteligencia artificial es Python. Las librerías que hay son muy poderosas, casi que no hay que inventarse muchas cosas. Entonces después vamos a ver y vamos a trabajar algunas cosas en Python que ustedes entonces trabajen con algoritmos de Random Forest o mapas con máquinas de soporte vectorial o cosas así. Hagamos ahí como algunos ejercicios con eso, por lo menos ustedes vean qué se puede hacer con eso. Listo. Python tiene muchas librerías, son muchas librerías. Y hay una como para cada cosa. Hay unas librerías que son para hacer redes neuronales, hay otras librerías que son para crear clasificadores supervisados, hay otras que son para... Hay muchísimas librerías, muchas cosas. TensorFlow es una librería súper poderosa. Hay una que a mí me gusta mucho, a mí me gustan mucho las máquinas de soporte vectorial, son rápidas y unos clasificadores binarios interesantes. Hay una librería para eso, se llama libsvm. Bueno, esa estaba para C, yo creo que para Python está más poderosa. Bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, entonces,
Bueno, bueno, pues sí, hasta ahora lo que hemos tratado de hacer es explicar los temas. Hasta ahora como que toda esta parte ha sido muy teórica, explicar los temas, explicar qué son las búsquedas de información, cómo se hacen ya, las búsquedas de soluciones, los tipos de agentes. Y finalmente uno después se da cuenta que casi que los programas que uno hace, uno todos los podría ver como un agente, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, vamos a arrancar ya con... Nosotros la semana pasada nos quedamos, empezamos a hablar de la búsqueda informada, ¿no? Eh, empezamos a hablar de, empezamos a hablar de la búsqueda informada, dijimos que en esta parte de búsqueda informada vamos a hablar de lo que son las heurísticas, la búsqueda a vara y el algoritmo asterisco. Empezamos a hablar de las heurísticas, sobre todo porque en las búsquedas informadas siempre vamos a utilizar las heurísticas, nos van a ayudar a que, o sea, nos dan una información acerca del entorno, ya, y con eso vamos a tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, empezábamos de nuevo, está aquí nosotros esto lo tocamos en la clase pasada muy rápidamente. La búsqueda no informada, hablábamos que es muy costosa en términos de tiempo computacional, que buscar entre todas las posibles soluciones, eh, cuál es la que podríamos utilizar, la que mejor nos solucionaría el problema, o algo o sea, puede ser inmanejable, ¿ya? Cuando hablamos de que el orden sea de nivel exponencial. Entonces, si nosotros tuviéramos un árbol de estados, digamos, un árbol de soluciones en donde podríamos tener muchas, o sea, de una profundidad muy grande, digamos que 3, 4, 5 o algo así, y ya tenemos un factor de ramificación elevado, de 3 o de lo que sea, o de 4, podríamos ver que eso se puede demorar muchísimo tiempo hacer una búsqueda no informada, ¿no? Si hacemos una búsqueda en amplitud, por ejemplo, incluso si le ponemos el costo, es posible que nos demoremos mucho, encontremos finalmente la solución una solución óptima para nuestro problema, sí, pero en términos computacionales una búsqueda muy costosa, ¿no? Y en espacio, vimos que con las búsquedas en profundidad y las búsquedas en amplitud podríamos tener también, estar utilizando en memoria, bueno, sobre todo en las búsquedas, cuando hacemos una búsqueda por amplitud, ¿ya? Eh, podríamos, o sea, tendríamos que utilizar a veces mucha memoria para almacenar todas, para crear esa pila, esa cola de todos los estados que hemos visitado, ¿no es cierto? Y expandir todo eso y crear todo eso y todo, pues muy costoso computacionalmente, ¿no? Entonces, entonces la idea, lo que, nos, lo que se planteaba, y pues recordando algunas de las cosas que habían hecho, eh, o que habían pensado, yo creo, pues muchos de ustedes cuando estaban haciendo el ejercicio del agente en JavaScript, eh, es que hay veces que sería mejor seleccionar, o sea, ustedes ya lo intuían, ¿no? La búsqueda, cómo llegar hasta el final, pues lo ideal sería tener una manera más inteligente, o como darle, uno quisiera como que en medio, cuando está buscando, como uno decirle, vea, no, está la regla, pero es que cuando pase esto, no, mejor no tome esta decisión que le he puesto en la regla, o que tome otra, ¿ya? Finalmente es eso, uno quisiera que de esa búsqueda se seleccionaran mejor los nodos del árbol, ¿no? No tuviera que hacer una búsqueda, o sea, el árbol, digamos que se crea, pero cómo seleccionar mejor esos nodos sería lo ideal, ¿no es cierto? Y en una búsqueda no informada, pues los nodos los seleccionamos, o sea, le tenemos que dar como una regla, ¿no? Con la búsqueda no informada, porque estamos asumiendo que no tenemos más información del entorno, del ambiente, y nos toca crear todos los estados posibles para ver cuál de todos esos es el que me va a resolver el problema.
Entonces, cuando hablamos de la función de la búsqueda informada, estábamos hablando ya de una búsqueda en donde vamos a buscar, eh, pero con alguna intuición, con algún conocimiento, con alguna información del mundo en el que vamos a buscar. ¿Ya? Entonces hablábamos de, pusimos el ejemplo, ¿no? Yo me quiero ir a Unicentro, entonces ¿por qué vía me voy a ir? Entonces yo tengo una información del mundo, ¿no? No sé en ese momento cómo está el mundo, no lo conozco, yo no sé cómo estará la Paso Ancho, no sé cómo está la autopista, ni la 14, ni nada de eso, yo no sé cómo está eso ahí. Eh, pero como yo ya tengo una información de esto aquí, ya, entonces eh, con esa información yo estimo hago un estimado de no, yo por aquí de pronto me demoro tanto, pero yo no sé, yo no he visto los tweets de los tuiteros de Cali o algo así, a ver qué hay paro, hay de choque, lo que sea en tal vía, ¿no? Fui con esta información que tengo del mundo y me voy, ¿ya? Creo una función heurística, eso es lo que hace una función heurística. Básicamente es como que yo, dependiendo de la vía o dependiendo de las opciones que tenga, los siguientes estados que puedo tomar, le asigno un costo que puede ser no el costo real, pero por lo menos sí es un costo estimado un costo estimado para llegar a la meta, agarrando cualquiera de esos estados. Y eso son las funciones heurísticas. Y eso es lo que utilizamos para hacer búsquedas informadas. Utilizar una información que tengamos del mundo y tratar como de traducirla a algo que podamos usar como una función como tal y con esa, o sea, y asignar con esa función nos va a dar como un costo para los siguientes nodos, para los siguientes estados que podríamos crear a partir de las operaciones que podemos ejecutar en nuestro agente. Entonces, decíamos que la función heurística se denota por HDN. Dijimos que un análisis clínico es como de tipo heurístico porque estamos haciendo una estimación. Inicialmente es posible que un paciente esté más enfermo de lo que parece o que de pronto esté más o que esté más sano de lo que dicen sus síntomas, pero nosotros vamos a evaluar los síntomas, eso es lo que hacen los médicos. Y entonces, a partir de los síntomas que tiene, se hace una estimación de qué tan saludable o no está esa persona. ¿Ya? Eh, Como una distancia de lo que sería a una persona saludable. Eso es una estimación. No, y ojo, no es por 100% seguro, es una estimación. Estamos hablando de una estimación, por eso, no de un cálculo como tal, porque finalmente hay cosas que de pronto no podremos conocer de todo. Entonces, por ejemplo, en la vida real, entonces lo que hablábamos, decidir qué ruta para ir a algún sitio, o decidir dónde nos vamos a estacionar, dónde vamos a parquear. A veces esa sí, me parqueo en el primero que vea libre, pero de pronto, yo creo que hay uno, yo veo pronto la cantidad de carros y yo digo, uy, con esto no, de pronto sí me queda, hago una estimación, ¿no? Con esa cantidad de carros que veo aquí en el centro comercial, de pronto hay uno que está desocupado más cerca de la puerta o de donde voy a salir con mi carro de mercado, entonces, no me voy a meter en estos libres que veo acá, ¿no? Esa decisión, por ejemplo, de ver ese cálculo inicial así de, uy, yo veo esto aquí así de primerazo y yo sé dónde está de pronto la puerta del centro comercial, entonces la decisión de, yo hago una estimación de, no, de haber algo que me lleve más para allá, uno estima, entonces, no, este de aquí, no, es que este está muy lejos, pum, le hago un costo, no, esto es muy costoso parquearme aquí porque estoy muy lejos y me quiero estar más cerca de la entrada. ¿Ya? Entonces, decíamos que si partimos de un nodo inicial, los nodos que se van desprendiendo, los siguientes estados, eh, cuando hacemos nuestro árbol de estados, a cada uno le asignamos un costo estimado de llegar a la meta. ¿Ya? Eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, finalmente la pregunta pues era obvia, si yo conociera el valor de las tres heurísticas, las tres funciones heurísticas de estos tres nodos, pues uno escogería el que, el que está el que tendría menor costo para llegar finalmente a la meta.
Y entonces, pues lo ideal. Y ahorita vamos a ver, esto es lo que hace la búsqueda Avara. La búsqueda Avara básicamente lo que hace es, tengo un nodo inicial, empiezo a desprender los siguientes nodos, todos con su función heurística, y siempre se van a expandir los nodos que tengan la menor heurística, la menor función heurística, menor costo estimado de llegar a la meta. Pero antes de hablar de la búsqueda Avara, antes de hablar de esto, vamos a detenernos un poco más en lo que son las funciones heurísticas. ¿Ya? Esa es la idea. Y al final, bueno, lo que decíamos, esto lo habíamos comentado, la función heurística, cuando para asignada a un nodo meta, pues debe ser 0, ya, porque ese es el estado al que queríamos llegar. Entonces, pues, si desde un nodo como tal yo tengo tantas acciones y cada una tendría estas diferentes heurísticas, pues yo voy a buscar, y sé que esta es la de la meta, pues a esa le voy a asignar de una vez. La asigno 0 para que sepa que en la siguiente ese sea el nodo que tengo que expandir luego. Habíamos comentado la heurística, una palabra que se acuerdan, el eureka de Arquímedes, básicamente era una palabra que dice lo he encontrado. Eso decía cuando Arquímedes descubrió su principio acerca de cuando sumergía un cuerpo en el agua y entonces veía el volumen de agua que se desplazaba, entonces con eso podía pesar, o sea, entonces él dijo, el volumen que desplaza un objeto dentro de un recipiente líquido es igual al peso de este mismo material, pues, o de este mismo objeto, entonces, el principio de Arquímedes. Entonces, la heurística tiene que ver con eso, de búsqueda, de hallazgo, ¿no? De encontrar. Y las funciones heurísticas es eso, ¿no? Son criterios para decidir, sí, ese, yo no sé si eso fue de un muñequito, era de una animación, algo así, que uno veía Arquímedes saliendo en pelota del baño y gritando en beca porque encontró cuál era la... Sí, la historia dice que de la situación de él descubrir cómo hallar el volumen de la corona, creo que era la corona, Ajá, sí, él era una sale corona. desnudo corriendo hasta donde el rey y no Sí, captó sí. pues de que iba desnudo y llegó hasta donde el rey desnudo gritando Eureka, Eureka por todo el camino. Sí. Entonces, pero sí, es porque lo encontró, y eso es lo que él decía, lo he encontrado la respuesta, ¿ya? Y eso es lo que hablamos aquí con las funciones heurísticas, son funciones que nos permiten encontrar de una mejor manera la respuesta que buscamos, o por lo menos de una manera más óptima. La heurística es eso, es un criterio para decidir entre diferentes acciones cuál puede ser la mejor que podríamos implementar para alcanzar la meta. Tenemos en este árbol por qué tipo de acción yo podría encontrar mi nodo meta. Heurística tiene que ver con eso, con la búsqueda y el hallazgo de la meta. Entonces, para que lo tengan claro, no heurística es un criterio. Es un criterio para decidir entre diferentes acciones cuál promete ser la mejor para alcanzar una meta. Y finalmente ese lo he encontrado, pues derivó en esto, ¿no? Como que se metió en la conversación. Entonces, cuando hablábamos de este ejemplo, me parece ahorita importante que ustedes empiecen a imaginar en diferentes mundos cómo podría ser la mejor función heurística. ¿Qué criterio podríamos utilizar para decir si un estado está más cerca o más lejos de nuestro nodo meta? ¿Cierto? Y en esto lo estoy diciendo así un poquitico más despacio porque quiero que ustedes, o sea, darle la importancia que se merece. Muchas veces esa función heurística que uno debe implementar para encontrar la solución
va a requerir de mucha creatividad. Yo estoy metido en un mundo de qué criterio, qué información yo podría sacar de este mundo, qué información puedo sacar de los estados en los que podría estar este mundo, que pueda yo utilizar para crear mi función heurística. Ese costo estimado a mi nodo meta. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de este cuadradito que queremos tener todos los números en orden y que pues vamos moviendo el espacio vacío. Entonces uno pensaría aquí, bueno, pues, el rompecabezas de 8 piezas. ¿Cuál podría ser entonces un criterio que podamos usar para decir si un estado está más cerca o más lejos del nodo meta? Y estamos, este es nuestro en el estado, y este es el nodo meta, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos utilizar, no es cierto? ¿Qué función podríamos crear? Entonces, ¿cuál podría ser una heurística? Entonces, hemos dicho, para diferentes estados, ¿qué estado? Y entonces esas son de pronto como dos preguntas que nos pueden ayudar a guiar para crear la función heurística, ¿no es cierto? Si yo tengo diferentes estados, ¿cuál de esos estados está más distante de la meta? ¿Ya? Y cómo podría, o sea, entonces yo puedo tener dos estados, ¿no es cierto? Dos estados diferentes. Yo tengo este estado de acá, por ejemplo, en donde tengo estos números de acá y estos están aquí, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, si tengo dos estados de aquí, uno que de pronto, sí, está en esta configuración y este otro de acá, yo puedo decir cuál de estos dos estados está más distante de la meta, ¿ya? Y si lo puedo decir, ¿ya? Yo cómo hago para leer ese estado y saber que ese estado está realmente más cerca de la meta. Por lo mismo, o sea, decir cuál está más distante o cuál está más cercano, por lo mismo. ¿Cuál estado está más distante de la meta y cómo sé que está más distante de la meta? Entonces, a ver, creo que nos alcanzamos a hacer esa pregunta. ¿Qué función heurística ustedes podrían utilizar? Ustedes ven esos dos estados. ¿Y cuál de los dos está más distante de la meta? Pues uno dice rápidamente, ¿no? Yo creo, este de acá, este está como más desordenado. Este de aquí está más desordenado. Y este de aquí está un poco más ordenado. Ya sé entonces que este de aquí está, yo podría decir, este de aquí está más distante de la meta que este. ¿Y cómo lo sé? Lo acabo de decir, porque está más desordenado, ¿cierto? Y ese estar más desordenado, en mi caso, eso. Entonces este de pronto es el que está más desordenado. Y entonces, ¿cómo yo sé que este está más distante de la meta? Entonces, ¿cómo podría saberlo? ¿Cómo le podría decir a mi, cómo podría yo crear una función de eso? ¿Cómo podría yo hacer una función que me diga es que este está más desordenado que el otro? Si los valores son similares a las posiciones. Podría ser, claro. Entonces yo puedo decir, bueno, si yo me pongo a contar las posiciones de las fichas, ¿cuántas están en la posición equivocada? Yo quiero tener una meta, un costo que sea cero, ¿no? Yo quiero que la heurística, cuando está totalmente ordenado, sea cero. Entonces, si yo veo que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vacío, entonces, ¿cuánto está en la posición equivocada? Ninguno, cero. Si tengo uno que está en la posición equivocada, o dos, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, bueno, aquí la heurística empieza a crecer un poco. Entonces yo digo, ese no está tan ordenado, ¿ya? Entonces uno podría, entonces ahí empezamos de pronto a tener una intuición. ¿Cómo podemos crear esas funciones heurísticas? ¿Ya? Unas funciones que nos estimen un costo
para llegar. Pero entonces, ojo, aquí es muy particular, ¿no? Porque yo hago una estimación y puede que por el hecho de que está este 3 por acá abajo, es 1, 2 y 3, la cosa de, pero ¿cómo usted puede saber cuántos movimientos tiene que hacer para llegar a la meta? Si yo supiera cuántos movimientos debo hacer o yo cómo contar los movimientos que debo hacer para llegar a la meta, pues de una vez encontré la solución, ¿no es cierto? Eh, Basada en cuántos movimientos debo hacer para llegar a la meta, eso es lo que necesito saber, qué movimientos debo hacer y cuántos deberían ser, ¿no es cierto? Pero en ningún caso yo, o sea, ¿cómo contarlos? ¿Podrían idear o podrías pensar una manera de contar cuántos movimientos necesito hacer en esta configuración de la izquierda para llegar a la meta? ¿O lo mismo por este lado de acá? Sí, uno podría hacerlo. Podríamos hacer y definir cuántos movimientos nos hacen falta para llegar a la meta y qué utilizarías vos para saber cuántos movimientos hay que hacer en cada uno de los estados. Yo te digo yo qué utilizaría. Claro, pero yo te digo que utilizaría para saber cuántos movimientos debo hacer para llegar a la meta. Yo utilizaría un árbol de búsqueda. Empezaría a hacer un árbol y sería la misma historia. Ya empiezo a hacer un árbol. Entonces, si estoy en esta configuración, entonces hago esto de acá. Exactamente, eso sí, sí, si ya lo encontramos, sería ya la solución. Las heurísticas son, eh, las heurísticas, o sea, lo ideal sería saber cuántos movimientos debo hacer para llegar a la meta a partir de cada uno de los siguientes estados, ¿no es cierto? Pero la heurística no me dice eso. O sea, la heurística me hace una estimación. Las heurísticas son unas estimaciones. Puede que no sean 100% seguro, pero yo necesito usar algún tipo de información, algún tipo de criterio para yo poder decir cuál de los siguientes posibles estados, cuál de los siguientes posibles estados debería yo visitar. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar como funciones heurísticas. Entonces, entonces por eso nos toca ser un poco creativos, ¿no? De decir, bueno, en estos siguientes estados, decir cuál está más cercano o más lejano de la meta, pues debería ser algo que yo realmente pueda contar en un siguiente estado, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, entonces, finalmente esto también nos puede ayudar a, a terminar de crear, o sea, son como tres criterios realmente para crear esa heurística. Entre diferentes estados, entre diferentes estados, decirnos cuál de esos estados está más distante de la meta, qué información tengo yo de esos estados para decir que está más distante de la meta y lo que nosotros debemos plantearnos siempre, ¿no? ¿Cómo sería el valor de la heurística en esta meta? Entonces, cuando yo tengo que todos están ordenados, por ejemplo, aquí en este rompecabezas, el valor de la heurística, ¿cuál debería ser? Cero. Entonces, a partir de esa información, de decir, bueno, aquí, si yo estoy aquí, la heurística mía debería ser cero. No tengo que hacer más movimientos. No sé. Ave María, hombre. Bueno. A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, ya como que volvió.
Ok. Venga, yo quiero hacer un experimento acá. Hacer aquí un experimento, qué pena, un experimento pequeñito. Un experimento consiste en... No, no me aparece el mensaje aquí en la cámara. ¡Ole! Ah, no. ¿Ustedes me escuchan ahí? ¿Y si me ven? Sí, profe, sí. Sí. Ah, ya. No, el problema es que yo quería hacer aquí un experimento de si yo me escribo, si alguien me escribe en el chat, es que yo no me doy cuenta a veces, sino ya cuando es demasiado tarde, que se cayó la presentación y que no estoy mostrando nada. Entonces, eh, bueno, aquí ya les estoy presentando, ¿no es cierto? Si ven mi pantalla. Muy bien. Bueno. Hola. Eres tan cansona. Vas a querer salir ahora. A mi perrita aquí, perrita en mi casa, como que le gusta escuchar mis clases. No se la quería perder ahora. Bueno, entonces, entonces finalmente tenemos estas cosas, ¿no es cierto? Estas tres preguntas que nos deberíamos hacer. Entre diferentes estados, ¿cuál está más distante de la meta? ¿Cómo sé qué información puedo tener yo para decir cuál? O sea, yo cómo sé qué estado está más distante de la meta o no? Y decir, bueno, ¿cuál es el valor de la heurística en la meta, ¿no es cierto? Entonces, como que con estas tres preguntas que yo me hago, entonces yo digo, ah, bueno, si sé que la heurística aquí al final todos están ordenados, ahí la heurística debe ser cero. Yo, hola, hola, por favor. Entonces, yo con esa información digo, ah, bueno, yo una heurística que podría utilizar aquí es eso, es contar, mi heurística puede ser eso, ¿cuántas de las fichitas están en la posición incorrecta? ¿Cuántas están en la posición incorrecta? Y con eso ya puedo tener una heurística que puede que no sea del todo cierta, puede que no sea del todo, ¿cómo decirlo?, acertada. Puede ser que, por ejemplo, si yo tengo esta configuración, la del medio, 1, 2, y el 3 lo tengo por acá en esta esquina, puede que al llevar este 3 hasta el final, la vuelta sea, o sea, tenga que hacer muchos más movimientos que de pronto en una configuración como esta. Porque este 3 al llevarlo hasta acá, termine desordenándolo todo. Y de pronto aquí puede que la configuración no sea tan caótica o que sea más rápido que lleguemos al final. Pero pues hay que utilizar algún tipo de criterio, ¿no? Y eso, entonces, por ejemplo, dar esa información como una heurística de cuántas de esas fichas están en la posición incorrecta podría ser una, una heurística que, de nuevo, puede que no sea 100% acertada, puede que no estemos del todo, pero es una información que podemos tener del mundo y que nos puede ayudar a encontrar
entre las miles de opciones que podamos tener, ¿no es cierto? Entre, si fuera una cosa mucho más grande, entre en ese espacio del orden exponencial de estados que podríamos visitar, podríamos acotar. Entonces, bueno, en este caso, entonces, si miramos la heurística, aquí, por ejemplo, la heurística es 7. Tenemos que 1, 2, 3, hay uno que está en la posición correcta, 5, 6, hay 2 que están en la posición correcta, 7, 8, 9. Entonces, aquí la heurística son 7 que están en la posición incorrecta. Y aquí, 1, 2, aquí ya es 1 incorrecto, hay 2 incorrectos acá, y en todos están en su posición. Esas son las heurísticas de cada uno de los estados. Por ejemplo, en el ejemplo de definir aquí una heurística para el problema de poner las 9 reinas, yo no sé si ustedes han visto límite, ¿no es cierto? Entonces, queremos ubicar 9 reinas en un tablero de ajedrez, de tal manera que las reinas no se ataquen entre sí, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos estos dos estados, ¿cuál de estos dos estados está más distante de la meta? El de la derecha. Este está más distante de la meta, ¿no es cierto? Este de aquí, el de la derecha, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sabe? O sea, ¿por qué lo decís? Porque todas están en la misma línea, por lo tanto, cada una se puede hacer daño con la de enseguida. O sea, todas se pueden hacer daño entre sí, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Entonces uno podría decir, una heurística para decir eso, si queremos utilizar eso ahí, una heurística ahí acertadísima sería cuántos pares de reinas se atacan, ¿no es cierto? Podríamos crear una heurística con esa función. Y entonces empezamos a contar, bueno, entonces de pronto entonces el siguiente estado debería ser otro, o sea, entonces empezar a ubicar a partir o sea, como que un siguiente estado para ubicar aquí las reinas y que nos la ponga así, sería utilizar de pronto esta heurística. Entonces, bueno, la cantidad de pares de reinas que se atacan. En por ejemplo, la heurística es 0, ¿ya? Porque ninguna se ataca entre sí. En este problema, sí ya no voy a decir más cosas. El de los misioneros y los caníbales. ¿No es cierto? ¿Cómo podrían definir ustedes una heurística? Entre estos dos estados tengo 3 misioneros aquí, tengo 2 caníbales acá, y aquí tengo la lancha, ¿no es cierto? Y que tengo aquí, 0 misioneros y aquí tengo 2 caníbales. ¿Cuál de estos dos estados está más distante de la meta? El primero está más distante. Está más distante de la meta, ¿no es cierto? Primero. ¿Y por qué lo decís? Porque hay más personajes del lado izquierdo, por decirlo así, del lado de arriba que del lado de abajo. O sea, están más en el lado inicial del río que el otro lado. Entonces, ¿cómo podría ser una función heurística, ¿no es cierto?, para este problema? Que compare como cuántos hay en el momento, en el lado, en la meta, cuántos deberían haber. ¿Cuántos deberían haber en la meta? ¿No es cierto? Pero mi meta es de acá, ¿no es cierto? Si yo tengo que en la meta aquí están, ¿no es cierto? Ya están aquí los 3 misioneros y los 3 caníbales, aquí tengo la lancha, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la heurística de este estado? Pues ahí saldría 0, ¿no? Ajá. Pero entonces, la función que vos estás diciendo es, ¿cómo era la función que estabas diciendo? ¿Cuántas personas están del lado final, ¿no es cierto?
Sí, o sea, las que hay en el estado actual versus cuántas deberían haber. O sea, mejor dicho, por ejemplo, ahí sería que en el estado actual, por decirlo así, en el que está en el medio, quedan dos caníbales, pero deberían haber cero. Ok, o sea, más fácil, contar cuántas personas hay en este lado. Y el estado final es que deben haber cero en este de acá. ¿Sí o qué? Sí, sí. Entonces, esa es una heurística muy bien hecha. Entonces uno se piensa, si este es mi estado final y la heurística aquí debería ser cero, entonces yo digo, bueno, una función que aquí, en este estado deseado, me dé realmente que la función sea cero. ¿Yo qué puedo contar? Qué puedo hacer con ese mundo para decir que eso, que la distancia con este estado es cero? Yo digo, claro, ¿cuántas personas hay en este lado y cuántas deberían haber? Aquí hay cero y deberían haber cero. Exactamente, entonces estamos en el estado final. Aquí hay dos y deberían haber cero, entonces la distancia es dos. Aquí hay cinco y debería ser cero, la distancia es cinco. Ahí tenemos nuestra función heurística. Es importante que la función heurística sea algo que ustedes puedan contar, que ustedes puedan implementar, que si ustedes lo ponen ahí en el mundo, les dé un número, ¿ya? Que ustedes puedan entonces, eso es algo que uno lo ve luego cuando crea, aquí les voy a dar un adelanto de algo que vamos a ver más tarde, que vamos a ver de finalizando este curso, y es, nos toca anotar, nos toca darle eh, anotar los estados. Básicamente, yo tengo aquí este estado en el que está el mundo, yo le voy a poner una anotación, le voy a poner una calificación, le voy a poner un comentario, le voy a poner, entonces eso es, vamos a anotarlo de alguna manera. Y eso es lo que uno hace con estas funciones heurísticas. Uno después, cuando implementa algoritmos de aprendizaje de máquina, muchas veces uno utiliza estados anotados. Uno tiene un estado digamos, del mundo, un estado en el que están las cosas aquí revueltas o lo que sea, y a eso le ponemos algo que nos identifique ese estado y que nosotros podamos utilizar luego en nuestro algoritmo para, para, eh, para que el algoritmo tenga esa información y pueda aprender las cosas. Entonces finalmente estos estados los anotamos con esa función heurística, ¿no es cierto? Y esa anotación debería ser algo que computacionalmente podamos nosotros representar, que nosotros podamos implementar. Es muy importante que se piensen muy bien cómo es esa anotación, cómo son esas funciones, cómo deberíamos entonces contar de una manera práctica, ¿no es cierto? De una manera práctica en el sentido de que algo que yo pueda hacer en la práctica, que yo pueda implementar algo que me dé un número y califique esos estados, ¿cierto? Eso es la anotación que deberíamos pensar. Entonces, me voy a detener en esa parte para que ustedes digamos, lo tengan muy en cuenta, ¿cierto? Tenemos este mundo, ¿ya? Entonces queremos ir desde lo mismo, desde cualquier ciudad hasta Bucarest. Y digamos que en este caso nosotros tenemos varias informaciones. Tenemos el costo que podríamos tener de una ciudad a la siguiente, ¿no es cierto? No sé cuántos kilómetros estamos y toda la cosa, pero digamos que tenemos también para este mundo la posición, latitud y longitud de todas nuestras ciudades. En este mundo, ya digamos que a diferencia como antes lo habíamos visto, sabemos también entonces cuál es la ubicación de cada una de las ciudades. Entonces, ¿cuál podría ser una heurística para hacer para resolver este problema? La ruta más corta y económica.
Mm. A ver, pero yo, por ejemplo, estoy aquí en Arad, ¿no es cierto? Y yo quiero llegar aquí a Bucarest, ¿no es cierto? Yo quiero, lo que pasa es que como este era un ejemplo que estaba en el libro, entonces quedó este aquí. Pero este ejemplo lo quiero cambiar y que sea, no sé, ir de Cali a Salento, una cosa así. Una vaina así, pues como ponerle aquí ciudades de acá. Entonces, la ruta más corta y económica, ¿no es cierto? Pero si yo solamente, yo tengo la información, por ejemplo, de ir de Arad, cuál es el costo de Arad a Serind, y cuánto es el costo de Arad a Sibiu, y cuál es el costo de Arad a Timisoara, ¿cierto? Yo tengo los costos de estos de acá, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues sí, lo ideal sería tomar la ruta más corta y más económica, ¿no es cierto? Pero yo no tengo esa información, o sea, yo no, ¿cómo puedo sacar eso? Porque entonces para yo definir cuál es la más corta y la más económica, de nuevo, me toca buscar todas las posibles rutas que hay desde un lugar hasta este de acá para definir cuál es la más corta y la económica y tomar esa, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser una función heurística para este mundo si yo conozco la posición, latitud y longitud de cada una de las ciudades? Yo sé la posición de esta ciudad, sé la posición de esta, sé la posición de estas otras y todas las cosas, sé la posición de todas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo sé qué posición está Cali, yo sé qué posición está Pereira, por ejemplo, pero de aquí de Cali a Pereira, la ruta no tiene muchas curvas y pasa por muchas vainas, entonces yo le podría dar un costo de Cali a Pereira, pero no necesariamente corresponde yo creo que a la misma distancia, yo creo que Pereira está a la misma distancia de Cali que Popayán, pero no demora creo que más para ir a Pereira que a Popayán, creo. Mm, yo no sé, que la resta entre latitud y longitudes de mi actual posición comparado con la de la meta sea cero. O sea, ¿eso qué es? Eso que estás diciendo ahí, Miguel. Sí, pero cuando yo resto posición en X y Y entre dos puntos y miro a ver si comparo esas dos noticias, exactamente, la distancia. Esa es una muy buena función heurística para este caso, la distancia. Yo conozco las posiciones en este espacio. ¿Qué función heurística yo podría utilizar? La distancia. Voy a tomar la ruta que me lleve a la siguiente ciudad que está más cercana de mi destino. Esa es una función heurística. Y esa es una función que yo puedo. Entonces aquí ya no voy a utilizar entonces la que menor costo tenga, hasta la que tenga menor costo a la siguiente ciudad. Aquí voy a utilizar una función que me está diciendo algo del mundo, la distancia. ¿No es cierto? Entonces, entonces, de nuevo, si yo estoy aquí, por ejemplo, en Bucarest, entonces, bueno, ya sabemos, utilizamos la distancia, ¿no es cierto? ¿Cuál entre estas ciudades de acá, cuál está más cercana, cuál está más distante? Tú. Utilizo la distancia. Yo conozco las coordenadas y yo puedo utilizar la distancia. Ahora, la distancia es eso, la distancia en línea recta, hasta que yo obtengo las coordenadas y toda la cosa, utilizo la distancia, ¿ya? Y entonces yo podría decir, claro, y podría yo podría tener como una tabla, ¿ya? De la distancia de todas las ciudades para este mundo. Ya, como conozco las coordenadas de todas las ciudades, yo podría entonces tener aquí todas las distancias que hay desde de todas las ciudades hasta Bucarest. Claro, la distancia a Bucarest es cero. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, de Arad quiero ir a Bucarest, ¿cuál será la mejor opción? Entonces la distancia de Arad a Bucarest es 366. La de Serind, que sería uno de los siguientes estados, sería 374. Sibiu, 374, Sibiu vale 253, está más cercana. Timisoara,
Entonces vale, ¿dónde está? 329. Entonces, parece que aquí la mejor es venirnos a Sibiu. Es la única que está por debajo de 300. Me voy para Sibiu. Entonces uno empieza a decir, ahora, si uno, por ejemplo, estamos aquí en Sibiu y de Sibiu queremos ir a Bucarest. Entonces, para que empiecen de pronto a ver que puede no ser la mejor opción, pero utilizar esta función heurística de decir, yo voy a ir a la siguiente ciudad que está más cercana de mi destino, puede que nos ayude en términos de no tener que buscar todas las posibles soluciones ni nada de eso, sino que voy a buscar algo que razonablemente me va a resolver el problema, ¿no es cierto? Pero puede que al final el costo sea mayor. Puede que al final el costo sea mayor. Por ejemplo, si yo me voy de Sibiu hasta Bucarest, desde aquí, entonces yo voy a ir a la siguiente ciudad que sea la función heurística. Yo estoy en Sibiu, mi distancia desde Sibiu es 353. Fagaraz está a 178 y Rimniku está a 193. 193 y 178. No, me voy primero aquí a Fagaraz y de aquí ya me voy para Bucarest. Pero si ustedes ven el costo sumado de estos de aquí, esto me da 310. Y este de aquí me da 101, 198 y esto es como 270. O sea, aquí sería la ruta menos costosa, posiblemente. Pero bueno, pues tomé una decisión que finalmente, pues por lo menos no me fui para atrás, no me fui para este de acá, no tuve que ni siquiera pensar y meter por ahí la opción de venirme a estos estados de acá, no los tuve que crear, sino que una me fui a uno, pues entre dos opciones de pronto no tomé la más acertada, si solamente utilizara si solamente utilizara la función heurística, ¿no es cierto? Descarté algunas, de pronto no me fui por la más barata, pero pues me llevó bien. Ya. Pensemos una heurística para este problema. Tenemos el triángulo mágico. Podemos utilizar el operador intercambiar entre dos números y para que al final todos los números estén ubicados de forma que la suma de cada lado nos dé 20. Yo quiero que la suma de todos los lados, de cada uno de los lados, que aquí si yo sumara esto, sea 20 y que si sumo aquí me dé 20 y que la suma aquí también me dé 20. ¿Qué función heurística ustedes se podrían imaginar que podríamos utilizar para hacer una búsqueda informada en este problema? Pensemos aquí en dos configuraciones. En esta configuración de acá. Tenemos esta configuración de la izquierda y tenemos esta configuración de la derecha. ¿Cuál está más cerca de la meta? O más distante de la meta. La primera. ¿Y por qué? Porque la suma de los tres lados se aproximan a 20 en comparación a la otra. O sea, este de aquí, a ver, 5 y 1, 6, 7 y 8 y 9, 17. Aquí es 2 y 8, 10 y aquí 20. Este lado de aquí nos da 20. Y este lado de aquí, 6 y 4, 10 y 3. Aquí nos da 20. Tenemos un lado que da 20. ¿No es cierto? La suma de cada lado es más cercana a 20 que en el otro. Aquí tenemos 9 y 1, 10, 25. Aquí tenemos 10, 12. Aquí tenemos listo. Esta entonces está más cercana de la meta, ¿no es cierto? La suma de cada lado es más cercana a 20 que en el otro. Listo.
Entonces, ¿cómo podrían ustedes pensarse una función heurística? Que los lados evaluados estén cercanos a 20, contar los lados que no satisfagan la condición de valer 20. ¿Cuántos lados no nos valen 20? Yo creo que con ambas uno lo podría pensar. Para mí más sencillo hacer la segunda. Yo sumo todos los lados y veo cuántos me dan 20. Esta está más cercana que la otra, ¿no es cierto? Hacer que esté cercano a 20. A ver, yo me quiero pensar cómo podría evaluar eso. Valor absoluto y ver qué tan alejado está de 20. A ver. Podríamos pensar, tenemos sumar, por ejemplo, la suma del lado 1 menos 20 más la suma del lado 2 menos 20 más la suma del lado 3 menos 20. Podría ser, ¿no es cierto? Pensando en eso, como mirar a ver qué tan cercano está a 20. O de pronto, ¿cómo más podría ser? Es algo que ustedes puedan implementar computacionalmente. La resta del valor esperado de lados acertados entre la suma de cada lado acertado con el valor de 20. Ajá. Pero eso, pronto lo más sencillo uno podría decirlo como lo que decía, algo que uno puede implementar rápidamente. Contar cuántos lados no tienen la condición de valer 20. Finalmente sí, uno compara, lo que pasa, Alejandro, es que nosotros no queremos comparar todo. O sea, a ver, nosotros aquí podemos intercambiar y la idea con este problema es que yo, por ejemplo, tengo este triángulo, ¿no es cierto? Y yo puedo intercambiar este 5 con este 1, este 5 con este 4, este 5 con este 9, este 5 con este 6, este 5 con este 2, este 5 con este 8, este 5 con este 7, este 5 con este 3, este 1 con este 4, y así todos los puedo intercambiar entre todos. ¿Sí o qué? Tengo un árbol enorme, 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 muy grande, ¿no es cierto? De todos los posibles intercambios que yo podría hacer. Si estoy en un estado y tengo un estado siguiente, ¿cuáles podría, o sea, qué heurística yo le podría dar al siguiente, a esos siguientes estados que se desprenderían de ese de ahí? Vamos a hacer un árbol, claro, pero a esos estados que se desprenden le tenemos que poner una función heurística, un costo estimado a nuestra función meta, a nuestro estado meta. Esa es la idea de la función heurística, ¿no es cierto? Vamos a hacer árboles. Nos toca hacer árboles de estados, ¿no es cierto? Porque queremos buscar cuál es la mejor opción. Estando en este estado y con todas estas posibles siguientes estados, ¿cuáles serían más razonables como siguientes estados a visitar? ¿O cuáles serían los que tendrían la menor heurística, ¿no es cierto? Los que se acercan más. ¿Ya? Entonces, creamos el árbol, pero los anotamos esos siguientes estados, ¿ya? Les ponemos una función heurística, les damos un costo estimado, ¿ya? Esa es la idea. El contar entonces cuántos lados están correctos es una que sale muy rápido. Lo otro, de pronto sí, hagamos la suma entonces de cada lado y le restamos 20 y al final entonces le podemos dar como puede ser también una muy buena función heurística que nos pueda servir muy bien para este problema, ¿no es cierto? Pero ojo, la función heurística que ustedes se piensen, tienen que saber plantearla como un algoritmo, ¿ya? Como una condición que le voy a poner como un if tal cosa o lo que sea, que ustedes puedan contar algo de ese mundo y que lo puedan plasmar como una función. Y eso
eso que les da, esa función que vamos a aplicar al mundo para tener ese costo estimado, se lo vamos a poner a los nodos del árbol. Alejandro, eso toca hacerlo de todas maneras. Vamos a desprender un árbol, vamos a crear un árbol, ¿ya? Y a esos nodos que se van creando ahí, ¿ya? Nosotros les tenemos que poner ese costo estimado, esa función heurística, para saber cuáles deberían ser los nodos que visitaríamos. Esa es la idea. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso teníamos que este lado de acá vale 8 y 2, 10 y 7 y 3, 10, pum, este lado vale 20, pero este de aquí no vale 20 y este vale tampoco. Entonces aquí la heurística es 2. ¿Ya? Pues, para pensarlo, entonces, si pusiéramos que esta fuera nuestra función heurística. Este de aquí vale 1 y 9 y aquí la heurística creo que es 3. Sí, todos están desordenados. En este de aquí, 5 y 2, 7 y 13 vale 20. Aquí 8 y 2 y 7 y 3, 20. Y este es 6 y 1, 7 y 13, 20. Perfecto. Está aquí la heurística 0. Aquí tenemos un estado meta. Entonces, de pronto, en este de aquí, si aquí teníamos que este lado de acá valía 20, ¿cómo tendríamos? Este lado de acá valía 20, ¿cuáles de pronto tendríamos que intercambiar entre los otros lados para que nos diera? Entonces, de pronto, aquí entre todos los posibles estados siguientes, si cambiamos el 4 con el 9, nos resolvería todo el problema. El siguiente estado de aquí nos hubiera dado esa heurística igual a 0, y ese sería el nodo solución. Entonces, a lo que voy, y por eso, Alejandro, nos toca crear un árbol, nos toca comparar, pero la idea de la heurística es el uso de las heurísticas para hacer la búsqueda de las soluciones nos permite reducir el espacio de estados a expandir, ¿ya? Nos restringe un poco, ya no vamos a tener que visitar todas las cosas que se nos hubieran ocurrido haciendo una búsqueda por amplitud. Esto nos restringe un poco, va a reducir ese estado, ¿ya? Esa es la gran utilidad, ese es el gran beneficio que nos va a brindar el uso de las funciones heurísticas. Nos reduce el espacio de los estados a expandir. Antes teníamos que expandir, en el peor de los casos, del orden exponencial, ¿ya? Dependiendo de la profundidad del árbol que se pudiera crear, nos tocaba expandir muchísimos estados, demasiados estados, y eso computacionalmente es demasiado. O sea, nos hubiera costado muchísimo expandir todas estas cosas, ¿ya? Entonces la heurística nos va a decir, no vamos a expandir todas las posibles, no, las que nos van acercando a una solución. Pero ojo, ese nos van acercando a una solución es a partir de una estimación. No estamos 100% seguros de que nos van a llevar, pero nos acercan. Eso sí, yo creo que nos va, o sea, no, posible que no sea la mejor opción y toda la cosa, pero por lo menos esto siempre nos va a dar opciones que nos están llevando cerca. Si la heurística que hemos utilizado es buena, si la heurística que hemos utilizado es buena, nos va a dar una estimación razonable que nos va a ser muy útil para restringir el espacio de los estados que vamos a expandir. ¿Sí está claro eso? ¿O queda algo ahí como medio nublado, como está el día de hoy? Queda algo ahí como medio que de pronto necesita un poco de claridad de la idea de utilizar las funciones heurísticas. ¿Para qué las utilizamos? ¿Y cómo se deberían implementar? Bueno, espero que, como dicen por ahí, el que calla otorga. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, hablen ahora, callen para siempre.
Por ejemplo, en el cubo de Rubik, ¿cuál podría ser una heurística? ¿Cuántos lados están completos, puede ser? ¿Cuántos lados están completos, sí o qué? ¿Cuántas caras están completas, sí o qué? Y en el estado meta, entonces nuestra heurística sería, cuando todos los lados están completos, tendríamos las seis caras. Ajá. Entonces, exactamente. Entonces, o sea, si en nuestro estado meta tendríamos 6 caras completas. ¿Sí o qué? Entonces, de nuevo, podría ser, ¿cuántas caras tenemos completas? 6 menos el número de caras completas, por ejemplo. O pues más fácil, ¿no? El número de caras incompletas. Pero de todas maneras, entre diferentes estados del ambiente, ¿ustedes cómo podrían pensar cuál está más distante de la meta? ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, el número de caras que están desordenadas. ¿No es cierto? Sí, pero ojo, si yo por ejemplo estoy aquí en este de aquí, claro, yo veo que aquí hay una cara completa, esta parece que está como casi completa, caramba. Y este y todo, entonces uno dice, yo ya tengo idea de cuál está más distante de la meta, ¿no es cierto? Este de aquí está más distante de la meta. Por lo menos no tiene ningún lado desordenado. Entonces, bueno, ya ustedes lo tienen claro. Ustedes ya lo tienen claro acerca de cómo crear una función heurística. ¿Ya? La respuesta estuvo bien. Utilicemos una información que podemos tener rápidamente del cubo Rubik. ¿Cuántas caras están completas? ¿Cuántas caras están incompletas? Después a la hora de hacerla, como el costo al final debe ser 0, entonces digamos, no, el estado meta debería ser 0, entonces, ojo, en ese estado meta, y deben tener mucho cuidado. Ustedes la tuvieron clara, la hicieron muy bien. ¿Cuántas caras están completas? ¿No es cierto? O sea, usted esa información les dice cuál es una mejor solución. Pero por eso, yo creo que yo me he equivocado y de pronto fue mi error. Y lo voy a recalcar en este momentico, Moricho, lo voy a repetir un minuto completo así todo para que quede, ojalá, tratar de resarcir ese error. Porque lo que nosotros nos deberíamos preguntar es, ¿cuál estado está más distante de la meta? ¿Y por qué lo sabemos? Que está más distante de la meta. Ustedes dijeron, no, este está más cercano porque tiene más números ordenados, más lados de la cara ordenados. Entonces la idea para crear la función heurística es piénsesela al revés. ¿Cuál está más distante de la meta y por qué lo sé? Yo por qué sé que ese está más distante de la meta. ¿Por qué está más distante este de la meta que este otro? Porque este tiene más caras desordenadas. El que está más distante de mí, este cubo aquí desordenado, está más distante de mi estado meta porque tiene más caras desordenadas. Entonces, ahí está la respuesta de la heurística. Debería utilizar una función que cuente el número de caras desordenadas, no número de caras ordenadas. Tiene más caras desordenadas, entonces yo cuento cuántas caras desordenadas tiene ese cubo y digo, a eso le voy a poner esa función heurística. Sí, me hago entender ahí con eso. Porque la idea es que la función heurística al final, nuestro estado meta, debe ser 0. La función heurística en nuestro estado meta nos debe dar 0. Entonces, en este que está casi ordenado, nos debería dar algo cercano a 0. En este que está muy desordenado, que está muy alejado del estado meta, nos debería dar un valor alto. Y el más alto nos debería dar 6. Entonces, ojo con esa asignación de las heurísticas, de la función heurística. Estimen cuál está más lejos de la meta.
¿Y por qué saben que está más lejos de la meta? Ah, porque este está más distante. Porque en nuestro mapa de las ciudades la distancia es mayor de esta ciudad al otro. Entonces ahí está. La distancia va a ser la función heurística. Ah, porque es que este tiene más personas. Yo sé que este está más alejado de la meta porque hay más personas de un lado del río que en el otro caso. Ahí está la respuesta. Contemos cuántas personas hay en el lado inicial del río. Ah, porque es que este lado del triángulo, este tiene más lados del triángulo que no suman 20. Yo sé que este está más cercano porque tiene uno que vale 20. Este está más alejado porque ninguno de sus lados vale 20. Ah, ahí está la función heurística. Contemos cuántos lados valen 20. ¿Ya? Entonces, por eso la pregunta, y esto yo creo que ya me queda lección aprendida. Qué pena con ustedes, hombre, lo debería haber dicho así bien desde el principio. Y así estaba en la presentación. ¿Cuál está más distante de la meta y cómo sabemos que está más distante de la meta? Sabemos que está más distante de la meta porque tiene más lados desordenados. Sabemos que este está, que en nuestro mapa estamos más distante de la meta si yo me voy por este lado porque estamos más lejos. La distancia es más lejana. ¿Ya? Si me voy por acá, la distancia es más alejada que si me fuera por otro lado. ¿Sí me hago entender? Si me voy de aquí a acá, voy a quedar más cerca. O sea, este de aquí tiene una heurística menor que este de aquí. Este de aquí está más alejado de la meta, está más distante de la meta. ¿Cómo lo sé? Porque tiene mayor distancia heurística. Este de aquí, entonces de nuevo, este está más alejado de la meta. ¿Por qué? Porque tiene más personas a un lado del río. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál está más alejado de la meta? Y usted aquí lo habían dicho muy bien. ¿Cuál está más alejado de la meta? Este de aquí, el de la mitad. ¿Por qué? Porque todas las reinas se atacan. Ah, ahí está entonces la función heurística. Entonces, si son menos reinas las que se están atacando, entonces de pronto nos va a acercar a la meta. Como son más reinas las que se atacan, pues contemos cuántos pares de reinas están atacando. Y esa será nuestra función. Entonces, espero que en este momentico haya podido resarcir el orden. Ustedes ya tienen la intuición de qué deben utilizar para definir una función heurística, ¿no? Algo del mundo que me diga qué estado es mejor que el otro, pero para definir la función, piénsese entonces entre diferentes estados cuál está más alejado de la meta y por qué sé que está más alejado de la meta. En el cubo Rubik, ustedes ya saben, ¿no? Este está más alejado de la meta porque tiene más lados desordenados. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de la búsqueda AVARA en esta media hora que nos queda. Ya algo les había adelantado de lo que hace la búsqueda AVARA. La búsqueda AVARA y la búsqueda A asterisco se parecen un poco, ¿ya? Pero hay una diferencia ahí importante. Bueno. En la búsqueda AVARA, cuando nosotros creamos el árbol de los estados, vamos a expandir siempre el nodo que tenga la menor heurística. O sea, el que parece estar más cerca de la meta, sin importar a qué profundidad esté. Parecido como al del costo, ¿no? Aquí vimos el de la búsqueda por menor costo, con las búsquedas no informadas. Pero aquí, ojo, aquí estamos utilizando una función heurística que es algo que nos está estimando acerca del mundo. Entonces sí hay una diferencia ahí sustancial. La idea es expandir el nodo con menor función heurística, sin importar a qué profundidad esté. La función heurística va a ser el que parece estar más cerca de la meta. Puede que no sea así, pero vamos a expandir ese. Eso es lo que hace la búsqueda AVARA. Entonces, la búsqueda AVARA intenta reducir al mínimo el costo estimado para lograr una meta. Y lo decimos así, intenta, porque vamos a utilizar la menor
la menor heurística, ¿ya? Como criterio para llegar a la meta. Y puede que no sea ese el caso. Entonces, por ejemplo, si nuestra heurística para este mapa era la distancia en línea recta entre N y la meta, ¿ya? Nuestra meta es Bucarest. Entonces, por ejemplo, de Arad queremos ir hasta Bucarest y tenemos estas tres opciones. De Arad me puedo ir a Sibiu, a Timisoara y a Serín. Entonces, este es el que está como más cercano, me voy a Sibiu. Entonces expandimos Sibiu. De Sibiu podría ir hasta Arad, Fagaraz, Oradea y Rimnicu. Entonces, aquí, ¿cuál es el que voy a expandir? El que tiene la menor heurística. Este es el que está a menor distancia, Fagaraz. Entonces, expandimos Fagaraz y de Fagaraz me puedo ir hasta Sibiu o a Bucarest. Entonces, esta fue la ruta que elegimos con la búsqueda de Ávara. No expandimos más nodos. ¿Ya? Entonces, lo particular, bueno, es que con este camino obtenido de Arad a Sibiu, Fagaraz y a Bucarest, ¿no es cierto? Que fue este de acá, se los había comentado antes, ¿no es cierto? Que era algo que podía pasar. Este costo real para esta solución es de 450, si lo sumamos todo. Pero por este lado de abajo, el costo no era, o sea, era menos costoso. ¿Es la solución óptima? No. Había una ruta más óptima. Ya una ruta que era como menos costosa. Aquí tenía un costo de 418 de Arad, Sibiu, Rimnicu, visitamos más ciudades y toda la cosa, pero finalmente el costo fue menor. Entonces, la búsqueda Ávara intenta reducir el costo a llegar a la meta, pero no lo garantiza. No lo garantiza. ¿Ya? Pero utilizamos la función heurística que nos va a ayudar a, pues por lo menos no vamos a pensar o sea, como que no se restringe la búsqueda a otros nodos o a otros estados que definitivamente no se van a acercar. Entonces sí restringe un poco. La búsqueda de Ávara no necesariamente es óptima. Entonces lo mismo aquí. Por ejemplo, el ratón quiere comerse el queso, ¿ya? Y pues aquí podríamos utilizar la distancia de Manhattan como una función heurística, ¿ya? Que de este ratón quiere ir hasta su objetivo y es utilizar entonces la suma de las distancias horizontales y verticales para alcanzar la salida. Esa es la distancia de Manhattan. Entonces, pues, él dice, no, pues si voy por acá, la distancia es más corta, pero pues no estoy teniendo en cuenta el costo real de lo que podría ser meterme aquí a enfrentarme con dos gatos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí construyamos el árbol para ir desde y así a Fagaraz. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver. Entonces, estamos en y así. ¿No es cierto? Entonces, de y así podemos ir a Neamt o a Vaslui. Tenemos esas dos opciones. Bueno, ¿qué heurística tiene y así? Entonces, y así está a 160. Y él puede ir a Neamt. Y Neamt está a 150. Y él puede ir a Vaslui. Vaslui está a 170. Entonces él va a decir aquí, bueno, como tengo estos dos, ¿no es cierto? Tengo estos dos posibles nodos.
él dice, eso es lo que hace la búsqueda vara. Voy a expandir el nodo que tenga la menor distancia. Entonces, dneamt está a menor distancia, ¿no es cierto? 150. Dneamt, él solamente puede ir hasta y así. Que está a 160. Y entonces sí, así lo volvemos a expandir. Y él va a 150 y a 170. Aquí la idea es no evitar devolvernos. Si no evitamos devolvernos, ¿ustedes ya vieron aquí el problema que nos pasa? Exactamente. Exactamente. Y se quedó ahí en ese ciclo. Entonces, ese es un problema de la búsqueda de vara. ¿Es completa? No es completa. No nos garantiza que nos lleve al final. No nos garantiza que nos llegue al final porque podemos quedarnos en un ciclo. Podemos quedar ahí en una bucla. Pensemos en este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, en este 8 puzzle, en este rompecabezas de 8 piezas. Entonces, este de aquí puede ir hacia arriba, hacia izquierda o hacia derecha. Y podemos entonces empezar a desprender podemos empezar aquí a desprender pues cuál sería nuestro algoritmo. Entonces, bueno, si nuestra heurística es la cantidad de piezas ubicadas en el lugar incorrecto, teniendo en cuenta la placa vacía, la pieza vacía, ¿no es cierto? Y por ejemplo estamos aquí en ese estado. Y nuestro orden es este, izquierda, arriba, derecha y abajo. Entonces él empieza a decir, bueno, para este de acá, mi heurística es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la heurística es 6. Tenemos, no, 5. 6, 5, 6. Aquí la heurística para este caso es 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas que están mal ubicadas. ¿Sí o qué? En el primer estado. Entonces de aquí vamos el siguiente estado que vamos a tratar de mirar, los siguientes posibles estados son si vamos a la izquierda, si vamos arriba, si vamos a la derecha y si vamos abajo. Y cada uno de ellos va a tener su propia heurística. ¿Cuál es la heurística en este caso? En el primer caso. Es 6, no sé. 6 o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5 piezas que están desordenadas. 6. Este de aquí tiene 6, creo. El 1 está bien, estos 2 están desordenados. Aquí hay 2 desordenados en la primera fila. En la segunda fila hay 1, 2, 3 desordenados. O sea, 2 y 3 son 5. Y 7 y 8. Y aquí hay otro. O sea, hay 6 desordenados. En este de aquí, ¿cuántos hay desordenados? En este segundo. En este segundo, ¿cuántos hay desordenados? En la primera fila hay 2 desordenados. En la segunda fila, ¿cuántos desordenados hay? El 2 es 5, ¿no es cierto? O sea, 2 y 1, 3, 2, 3, 4. Sí, señor. Muy bien, Joan. ¿No es cierto? Entonces uno dice, bueno, listo. Entonces aquí, si completáramos el árbol... Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes me escuchan ahí todavía? ¿O ya se entrecortó aquí la Se escucha bien. llamada? ¿Sí se oye?
Sí, profe, escucha. Ay, aquí está. Ah, sí, pero bueno. Como yo no tengo Office, sino que yo trabajo en Linux, entonces cuando yo esto lo abro, esta presentación la abro en LibreOffice, a veces se desordenan, no quedan tan bonitas. Pero estoy abriéndolo desde el... Abriéndolo desde el... Pues, creo que era este. Entonces ya hemos dicho aquí 6 y 4, ¿no es cierto? Entonces, si entonces desprendiéramos este de aquí al 4, entonces desprendemos los siguientes posibles estados. De este 4, si nos vamos hacia hacia la derecha, nos quedaría aquí este de aquí. Si nos vamos hacia abajo, nos quedaría este de acá. Este de aquí tiene ¿una qué? Una función heurística de 3, y este tiene de 5 y este tiene de 5, ¿no es cierto? Entonces aquí, como nos quedó acá, después de este que está en 3, él tiene la función heurística, o sea, aquí podríamos irnos para este lado de acá, si el vacío lo movemos a la izquierda, nos quedaría una función heurística de 4, y si nos movemos hacia abajo nos quedaría este que tiene una función heurística de 2. Uy, ¿no es cierto? Y los siguientes estados podrían ser este de aquí, o nos vamos para abajo, o nos vamos para arriba, o nos vamos para la derecha, y si nos vamos para abajo, pues nos quedó todo organizado. Listo. Pensemos en este caso, por ejemplo, aplicar la búsqueda vara, y no evitemos devolvernos. Entonces él dice, de aquí yo puedo traerme 2 caníbales para acá. Teníamos aquí 3 millones, me traigo 2 caníbales para acá, ¿no es cierto? Y entonces me quedaría con una heurística de 1 y aquí me queda con una heurística de 2, ¿no es cierto? Entonces la única opción posible es que me devuelva, me puedo devolver con un misionero, me puedo devolver con un caníbal o con 2 caníbales. Si me vuelvo con 2 caníbales, me quedo con una heurística igual a 3. Si me vuelvo con un caníbal, me quedo con una heurística igual a 2. Si me vuelvo con un misionero, me quedo con una heurística también igual a 2. Entonces expando cualquiera de estos dos, o el de 2 caníbales o el de un misionero y un caníbal. Y me vengo acá con los dos. Me puedo venir acá con los dos o me puedo venir solamente con uno. Y entonces ya digo, bueno, por aquí me encontré cuál fue la opción, cuál fue la cómo llegué entonces a la que tiene la menor heurística. Este sería el que expandiría. Entonces ya tengo aquí cuáles fueron los movimientos que debía haber hecho. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, definir una búsqueda vara. Podemos intercambiar solamente. La idea es que tenemos aquí estos signos de pesos y queremos intercambiarlos, que queden los pesos aquí al final y los euros que queden aquí al principio. En el libro aparece como dólares, pero estamos en Colombia aquí. Entonces, ¿cómo sería la búsqueda vara? ¿Cómo le serían entonces los siguientes estados? Con el operador que podemos hacer es intercambiar simplemente con entre dos, ¿ya? Los símbolos deben estar adyacentes y se puede hacer intercambio con la casilla vacía. Y podemos utilizar también la función saltar, que es permitir que un símbolo en una casilla salte hasta la casilla vacía. Y que uno no puede saltar a la casilla adyacente. Entonces yo, por ejemplo, podría saltar el 1 aquí al 3. ¿Cierto? Entonces uno dice, una heurística. ¿Qué heurística ustedes podrían implementar acá? ¿Qué función heurística para este problema?
¿Qué función heurística se les ocurre para este problema? ¿A nadie se le ocurre una función heurística para este problema? O sea, ¿ustedes cómo saben, por ejemplo, que este estado aquí al final es el estado meta? Por ejemplo. Olvidémonos del estado inicial. Tenemos dos estados. Y pensémoslo otra vez hacia el principio. Tranquilo. El de una. Entonces tenemos aquí, tenemos este estado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ustedes ven ahí mi pantalla, ¿sí o qué? Digamos que yo tengo y mi estado final debería ser este. Porque está aquí en amarillo. Es el estado. Si yo tengo, por ejemplo, este estado, y tengo este de acá, ¿ya? ¿Cuál estaría entre estos dos estados? Entre estos dos estaría más cercano a la meta. O estaría más distante de la meta. ¿Cuál está más distante de la meta? La celda 2 está más distante del estado meta. ¿Y por qué lo sabe? ¿Por qué está más distante que este estado final? Porque la columna E está vacía. Debería tener un valor. Lo que pasa es que hay una ficha vacía que puede estar en cualquier parte, ¿no? Digamos que podríamos tener también otro estado como este. Entonces podemos tener un estado como este. ¿Ya? ¿Cuál está más cercano de la meta? Porque hay más signos en una ubicación incorrecta. Esa es una buena heurística para este problema. ¿Cuántos signos hay en la posición incorrecta? ¿Cuántos signos hay en la posición incorrecta? Esa es una muy buena heurística para este problema. Entonces, si nosotros tenemos esa heurística de cuántos signos están en la posición incorrecta, ¿ya? Y tenemos que este es nuestro estado inicial, ¿cuál es nuestro estado meta? ¿No es cierto? Entonces, bueno. Cantidad de símbolos en el lugar incorrecto. Yo aquí entonces podría definir, en este de aquí mi heurística es 1, solamente tengo un símbolo en el lugar incorrecto. Este signo pesos debería estar por acá.
Aquí hay dos, creo, hay dos que están incorrectos. Entonces ya con eso tenemos una heurística para este problema. Entonces, por ejemplo, desde aquí, podríamos empezar a definir cómo serían los siguientes estados. Ya tenemos el operador intercambiar los símbolos entre dos posiciones adyacentes, o podemos hacer un operador de saltar para que un símbolo llegue hasta la casilla vacía. Entonces, desde nuestra posición, desde un estado de acá, por ejemplo, este de aquí, este tiene vacío, euro, peso, euro, peso. Entonces, yo puedo tener entonces, si intercambio 1 con 2, si intercambio 2 con 3, si intercambio 3 con 4, si intercambio 4 con 5, o si salta 3, 4 o 5. ¿Cuáles son? Entonces yo empiezo a definir con esos operadores y cada uno lo defino entonces con la heurística que hemos definido. Para este de acá, nuestra heurística sería 2. Habrían solamente dos que están... habrían dos símbolos pesos y euros que están mal ubicados. Aquí habrían 3, aquí habría uno solo, aquí habrían 2, aquí también habría uno solo, aquí habrían 3. Entonces digo, bueno, voy a empezar a expandir los que tengan la menor heurística, me voy por este lado. Entonces de aquí lo empiezo a expandir y le aplico los mismos operadores, intercambiar entre los adyacentes o la opción saltar. Y entonces me encuentro con que con todos los posibles operadores hay uno que me da una heurística de 0. Entonces ya encontramos la solución. Para este caso, la búsqueda informada, entonces, ¿cuál está entre estos dos puntos? ¿Cuál está más distante de la meta? ¿El punto naranja o el punto morado? Rápido, exactamente, ese está más distante de la meta. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que el punto naranja está más distante de la meta? Por la distancia con la posición final. Exactamente. Ahí ya tenemos una muy buena función heurística. En este caso podríamos utilizar la distancia de Manhattan, o incluso podríamos hacer la distancia cartesiana, ¿ya? Sume los cuadrados y réstelo, raíz cuadrada, pendeja, ya, y ustedes pongámosle esta cosa y ya, tenemos nuestra función heurística. Si queremos ser pues más detallistas, ¿no? Entonces podríamos utilizar inicialmente la distancia de Manhattan, sumar la distancia horizontales y verticales para alcanzar la salida. Utilicemos ahí. Entonces aquí podríamos decir, bueno, y podríamos entonces empezar a implementar, bueno, si estoy en un estado, el siguiente, yo puedo entonces aquí ir para arriba, ir para un lado, ¿cuál de los dos voy a tomar? El que tenga la menor distancia de Manhattan respecto. Entonces es posible que si me lleva por acá, de pronto me dé más vuelta. ¿Ya? Pero de pronto cuando llegue por acá, si no evito devolverme, este de acá, aquí se alejaría. Entonces él dice, no, más bien me voy para arriba. De pronto aquí la distancia va a ser menos. Pues como que le va a dar lo mismo, se va a alejar lo mismo si se va para arriba o si se va para un lado. En la distancia de Manhattan. Entonces él viene por acá arriba y él de pronto viene aquí bajando y él dice, bueno, si estoy aquí en este punto, si subo, estoy más cerca. Si me voy para este lado, me alejo. Entonces de pronto viene y sube. Y aquí se quedaría de pronto aquí se quedaría iterando. Ese es el problema de la completitud que tiene esta búsqueda vara. Pero hemos visto varios casos en los que la búsqueda vara nos encuentra la solución. Para este caso, lo mismo, utilizando la distancia de Manhattan. Entonces, si yo estoy aquí en este punto, estoy en la posición 0,1. Si me voy a la derecha, mi distancia Manhattan vale 5. Si me voy a la izquierda, vale 3. ¿Ya? Entonces él se va a ir hacia el 2, ¿no es cierto? Y entonces él viene aquí del 0,1, va al 0,2, luego al 0,3, ¿no es cierto? Y luego va al 0,2, y luego va al 0,3, y aquí se quedaría peloteando. Y no sabría cómo salir de ahí.
Entonces, esto es un problema que tiene la búsqueda Avara. Por eso no es completa. Entonces, si nosotros tenemos en la búsqueda Avara y supiéramos los costos que tiene hacer una acción u otra, y que llegar a una casilla libre cuesta 1, donde hay un gato cuesta 5 y donde hay una ratonera cuesta 3, no le importa, él siempre va a tratar de minimizar su distancia. Y se va a enfrentar con todos los gatos del mundo y todas las ratoneras. Si estamos de buenas, él viene por este lado, viene hasta abajo y llega hasta acá. Y solo se enfrenta con una ratonera y un gato. Si estamos de malas, el primero se vino a la izquierda y se enfrentó con todo esto acá. Y fue una ruta mucho más costosa que esta de acá. Entonces, la búsqueda Avara es óptima. No, ¿sí o qué? No es óptima. No nos garantiza que nos vaya a encontrar la solución con el menor costo. No nos lo garantiza. Entonces, ¿cómo implementar una búsqueda Avara? Ya vimos cómo se podía implementar una búsqueda con amplitud, una cola, y vamos metiendo ahí al principio de la cola, al final de la cola, los nodos que vamos expandiendo de cada elemento que sacamos al principio. Sacamos un elemento, lo expandimos, que no, lo ponemos en la cola. Ya vimos cómo se puede implementar una búsqueda por profundidad, ¿no es cierto? La búsqueda por profundidad, sacamos un elemento, le hacemos un pop. ¿Es resultado? No. ¿Es meta? No. Entonces lo expandimos y ponemos a los hijos ahí encima de la pila. Ya sabemos aquí. Una búsqueda Avara la podemos implementar como considerando la lista de nodos a expandir como una cola de prioridad. Y la prioridad va a ser el valor de la heurística. O sea, vamos a poner una cola en donde vamos a poner como que cada elemento en esa cola con un valor de prioridad que va a ser esa heurística. Así podríamos utilizarlo. Y siempre ir reorganizando, crear nuevos nodos con nuevas heurísticas y siempre ponerlos así, en esa cola con orden de prioridad. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la búsqueda Avara no es completa, podemos caer en ciclos. La complejidad temporal, en el peor de los casos, puede ser exponencial. ¿Ya? Sí puede también crear, pero digamos que esto sería pues en el caso más extremo de todas las cosas, en donde todo tenga, dicho, que casi que en todas partes tenga la misma heurística, ¿ya? Y que no sea como tan clara esa búsqueda. Es posible que en algún tipo de búsqueda Avara nos quedemos dando vueltas en algún ciclo o buscando, digamos, con muchas opciones ahí. Es posible que tengamos una complejidad también exponencial. Lo mismo puede pasar con la espacial. No es una solución óptima, que digo, porque no nos garantiza. Ya vimos que puede no ser toda la cosa. Entonces uno dice, uy, pero esto parece ser peor que la de profundidad. Pero estamos hablando aquí de los peores casos. Hay muchos casos en donde realmente él, utilizando la función heurística, y se acerca mucho más. Entonces yo aquí les hago una pregunta. Ustedes sí alcanzan a pillarse la diferencia entre el costo uniforme y la búsqueda Avara. ¿Y la alcanzan a pillar? ¿Qué podrían decir como para diferenciar entre estos dos tipos de búsqueda? ¿En qué podemos diferenciarlas? En la búsqueda de costo uniforme estamos usando alguna información del ambiente, aparte del mundo. Como
costo que nos da pues como a la siguiente. Ajá, exactamente. La búsqueda de costo uniforme va sumando los costos mientras recorre el árbol. Y el otro simplemente, él tiene la información que compara con la meta. En ambos casos estamos utilizando un costo. Hay uno que es como el costo del siguiente paso, un costo que yo sé de esa acción que me representaría. ¿Ya? Si yo hago esta acción, eso me cuesta tanto. Pero en el otro no, yo en el otro aplico la función heurística, ¿ya? Y estimo qué tan alejado estoy o no de la meta. Entonces, una búsqueda de costo uniforme, él dice, no, yo me voy por aquí por arriba, ¿ya? Es lo menos costoso. Si yo me enfrento aquí con todos estos gatos, pero él expande todos estos nodos. Él va a expandir todos estos nodos de acá, los va a expandir todos. Él dice, él expande estos de aquí, entonces expande acá, luego él va a expandir y toda la cosa. En la búsqueda avara, él siempre va a tratar de irse acercando. Porque para él es más importante irme acercando que tomar la ruta menos costosa. Entonces, el costo uniforme minimiza el costo del camino recorrido. La búsqueda avara minimiza el costo del camino estimado, del camino que no se ha recorrido. El costo uniforme minimiza el costo del camino que vamos a recorrer al final. La búsqueda avara va a minimizar el costo o tratar de minimizar el costo, ¿ya? Porque ese costo ahí es un costo, entre comillas, es un costo que estamos estimando por la función heurística, minimiza el costo estimado del camino que no se ha recorrido todavía. Esa es como la diferencia entre estos dos tipos de búsqueda. Ellas se parecen un poco, pero tienen esa diferencia, esa gran diferencia. ¿Ya? Bueno, tú no podría decir así como de, bueno, si yo tengo aquí entonces cuál realmente es como la más, la marca que más se parece, o cuál sí será la más, una marca real, ¿no es cierto? Entonces yo digo, yo de pronto mido como qué tan parecida es al logo original, ¿no es cierto? Entonces yo puedo de pronto mirar a ver y podría comparar, ¿no es cierto? Y medir un costo estimado, ¿ya? Finalmente eso es lo que uno hace, y una estimación. Y hay unos que de pronto pueden ser, siempre van a ser como estimación. Las heurísticas en algún caso de pronto van a ser mayores o menores o lo que sea. Lo mismo puede pasar con el costo estimado. Yo creo que no, ya sé por qué, no, ya entendí por qué es esta diapositiva, hasta la hizo el profesor Castillo. Y es que finalmente uno puede decir, si yo me voy utilizando unos tenis Nike, de pronto mi, mi, mi costo, eh, mi costo final o el costo estimado, el costo uniforme va a ser 15.000, pero la heurística va a ser mucho mayor. Es que estamos utilizando una marca muy piratesca, ¿no es cierto? Pero de pronto aquí, en este caso, no, la heurística es menor, ya, sí se parece mucho más. ¿Ya? Pero de pronto yéndome por acá, que es como la que más se parece, la que más podría ser, de pronto el costo real va a ser muchísimo mayor. De pronto yo creo que va a ser así. Tengo que preguntarle al profesor cómo era la idea de este. Con esto me acordé de unos tenis que mi hermano me mostró alguna vez de marcas y ciclas, que hay alguien que se confundió, ¿cómo así que ciclas? Y entonces él lo escribían con un tipo de letra y parecía que dijera Adidas, era impresionante. Con el ciclas era o el convierte, salir uno por una ruta muy piratesca. Entonces hasta aquí, bueno, hasta aquí llegamos a lo que es la búsqueda avara. La siguiente clase vamos a terminar ya entonces con lo que es las búsquedas informadas, hablando de lo que es el algoritmo A asterisco.
Les voy a subir igual esta presentación. Ahí ustedes van a ver algunos slides. De pronto van a poder adelantar parte de lo que será la siguiente clase. Sigan leyendo el libro, muchachos. Mucho de lo que yo estoy diciendo aquí en el libro lo explican mucho mejor. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo para comentar antes de irnos a almorzar? Muy bien. Listo, me alegra mucho. Yo salgo de acá. Voy a presentar entonces. Y muchachos, bueno, menos mal que estuvo todo claro por acá. Nos vemos entonces el viernes. Lean por ahí, lean el capítulo que viene, que son las búsquedas informadas y no informadas y las búsquedas informadas. La siguiente clase vamos a ver lo que es la búsqueda de tipo A asterisco y vamos yo creo que también alcanzamos a ver el algoritmo Minimax. Bueno, muchachos, aquí termino mi grabación.